Hola a todos. Esta noche nos adentramos en algo antiguo, brutal y extrañamente familiar. Un mundo de orinales, viviendas abarrotadas y trabajo sin fin. Esta no es la Roma que has visto en las películas de moda o en los museos de mármol. Sin emperadores, sin joyas de gladiadores, solo la rutina diaria de supervivencia en una ciudad construida sobre las espaldas de personas que la historia olvidó. Entonces, antes de adentrarnos en las profundidades del Imperio Romano, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si te gusta este tipo de narración lenta y cruda. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es para ti. Me encanta ver hasta dónde llega este pequeño experimento del sueño. Está bien, bajemos las luces. Quizás podrías poner un ventilador. O acomódate bajo las sábanas porque estás a punto de despertar en la antigua Roma y lo más probable es que no llegues al anochecer. Felicidades, acabas de despertar en la antigua Roma. No en un palacio, no en una villa de mármol rodeada de fuentes y sirvientes vestidos de togas que te dan de comer uvas. No, has llegado a donde vivía la mayoría de la gente, donde la instalación de fontanería es teórica. Los muros están a un paso del derrumbe. Y tu vecino de arriba siempre está dando pisotones como un gladiador en día de piernas. Estás en una ínsula, la versión romana de un edificio de apartamentos. Suena prometedor, ¿verdad? Quizás algo con un patio, un poco de luz solar. Equivocado. La palabra latina ínsula significa literalmente isla y esa es la primera pista de que estás absolutamente varado. Si tienes suerte, estarás en el cuarto piso. Cualquier valor superior a ese y básicamente estarás viviendo en las vigas de un peligro de incendio. Estos edificios están hechos de ladrillo, madera e ilusiones. Se mecen con el viento, se apoyan unos contra otros como amigos borrachos y tienen una integridad estructural promedio, la de una hogaza de pan duro. Y hablando de pan, ni se os ocurra hacer tostadas. Las llamas abiertas están prohibidas porque un simple accidente al cocinar puede hacer que todo el bloque arda como en una hoguera de Satinella. Su habitación tiene aproximadamente el tamaño de un vestidor moderno. Hay un término que se usa generosamente para describir una cuna hecha de cuerda y paja y una manta de lana que huele como todas las personas que la han usado antes que tú. Las paredes están húmedas, manchadas y tan cerca una de otra que, si te recuestas de lado, puedes tocar ambas sin moverte. No tienes ventanas, la luz se filtra a través de una grieta debajo de la puerta y de un agujero que alguien hizo accidentalmente en el techo con el palo de una escoba hace 3 inquilinos. No hay privacidad, compartes este espacio con otras 2 personas, una de las cuales tose con tal intensidad dramática que te preguntas por un momento si estás viviendo una tragedia mal escrita. Alerón. No es drama. Probablemente sí tuberculosis. Afuera, la mañana no comienza con el canto de los pájaros, sino con el ruido de los carros de madera y los gritos melodiosos de los vendedores ambulantes, ofreciendo aceitunas, pescado y algo que puede haber sido criado en una vida anterior. Un burro se esfuerza como si se estuviera muriendo. Los niños lloran como si se estuvieran muriendo y 2 pisos más abajo ya hay alguien discutiendo sobre impuestos. Te estiras. Mala idea. Tu espalda cruje como un rollo de papiro en una sequía, y de inmediato te arrepientes de intentar actuar como alguien cuya columna no se ha curvado en un signo de interrogación por años de trabajo duro y una dieta que consiste principalmente en frijoles y arrepentimiento. Tienes alrededor de 27 años, lo que te convierte en una de las personas mayores del vecindario. La mayoría de la gente muere antes de los 40, generalmente por alguna combinación de lesión, infección o inhalación excesiva de lo que se filtra del pozo de la letrina cada verano. Sales de la cama descalzo y arrastrando los pies. Por supuesto que estás descalzo. Los zapatos cuestan dinero, y si tuvieras dinero, no estarías viviendo aquí. El suelo está frío y pegajoso. ¿Es vino? ¿Es orina? ¿Es aceite de oliva? Probablemente sean las 3 cosas. Caminas alrededor de la figura dormida de tu vecino y tratas de no patear el orinal comunitario. Está lleno. Siempre está lleno. Es hora de hacer tus necesidades. Excelente.
Tienes opciones. Opción 1, el mencionado orinal, que pronto será desechado. Redoble de tambores, por favor. Directamente por la ventana. Hay todo un sistema detrás de esto. Se supone que debes gritar cueva antes de lanzar el contenido a la calle, lo que en latín significa cuidado. Pero seamos honestos, nadie lo hace. Las calles llenas de orina, heces, comida en mal estado y sueños muertos. Las canaletas están abiertas, los desechos se fluyen libremente y, si tienes suerte, la lluvia no los ha arrastrado todos hacia la puerta de entrada. ¿Higiene? ¿Preguntas? Eso es adorable. No hay duchas, no hay jabón, no hay pasta de dientes. Puedes lavarte la cara en la fuente pública si te sientes elegante y no te importa compartir tu chapuzón matutino con otras 14 personas y un perro callejero lamiéndose una herida. Te raspas los dientes con un palillo. Tal vez puedas frotarles un poco de ceniza si te sientes elegante. Aliento. Huele a una mezcla fermentada de lentejas viejas y pavor existencial. Aún así, te pones tu túnica, tu única túnica, y sales. Está hecho de lana áspera o lino, teñido de formas que hace tiempo que ya no intentas identificar. Huele a moho y a humano. Sin desodorante, sin ropa interior. Lo atas a la cintura con una cuerda y esperas que se mantenga firme. Si no, felicitaciones. Acabas de inventar la indecencia pública. No es que a nadie le importe. En Roma la modestia se reserva mayoritariamente para las estatuas y la poesía de la clase alta. Salir al exterior es como entrar en una zona de guerra de los sentidos. La calle ya está abarrotada. Los vendedores gritan, los mendigos vociferan, los bueyes defecan a mitad de paso. Las moscas pululan en densas nubes sobre las heces de los peces. En algún lugar cercano, un gallo está siendo asesinado o posiblemente simplemente se está expresando. Alguien está cocinando algo que huele a decepción. El hijo de tu vecino pasa corriendo descalzo y cubierto de algo que podría ser mermelada, podría ser sangre, podría ser ambas cosas. Caminas por la calle hacia la panadería comunitaria, uno de los pocos lujos que compartes con el resto de tu cuadra. Entregas tu ración de grano emitida por el gobierno, un trozo de harina de cebada envuelto en tela. El panadero lo toma, lo añade a los demás y, horas después, obtendrás un pequeño pan duro y ennegrecido. Es apenas comestible, en su mayor parte ceniza de las brasas del horno público. Pero bueno, hace calor y es tuyo. Suponiendo que nadie lo robe primero. Desayuno. Claro, vamos a fingir. Si tienes suerte, puedes conseguir un poco de legumbres, una legumbre espesa hecha a partir de granos hervidos. Es lo que la mayoría de los romanos pobres comen todos los días. Granos, agua, quizá algunos garbanzos, quizá no. Si tienes un buen día, échale un chorrito de aceite de oliva por encima. Si estás teniendo un mal día, la llovizna es orina de rata y aún no lo sabes. Carne solo para ricos. La leche se echa a perder demasiado rápido. ¿Queso? ¿Quizás huevos? Solo si se los robas a una gallina que vive debajo de tus escaleras. La mayor parte de las proteínas provienen de frijoles, lentejas y sueños. Si quieres fruta, mejor que sea de temporada y en buen estado. De lo contrario, simplemente estás ignorando la cáscara de un higo demasiado maduro y pretendiendo que es una ciruela. Es posible que pases por la letrina, una letrina pública, para hacer tus necesidades. Si te gusta la compañía de otras 12 personas haciendo exactamente lo mismo, el banco tiene una serie de agujeros, no tiene separadores y una esponja compartida en un palo mojado en vinagre. Esa es la versión romana del papel higiénico. Lo enjuagas, lo limpias y repites. Y te preguntas por qué nadie hace contacto visual en estos lugares. Después de todo esto, apenas es media mañana. Ni siquiera has empezado a trabajar todavía. Pero antes de partir hacia tu trabajo diario, cuyo spoiler es física y emocionalmente aplastante, te detienes un momento y miras a tu alrededor. La calle está viva, maloliente, caótica, peligrosa, pero viva. Los niños gritan y se persiguen unos a otros.
Un artista callejero hace malabarismos con cuchillos con una habilidad cuestionable. Un comerciante pregona el poder curativo de la salsa de pescado fermentada. Y la ciudad respira, se ahoga y eructa en una sinfonía interminable de humanidad. Su propietario nunca lo vio. Refacción. No contengas la respiración. Si su edificio se derrumba, no se considera una tragedia. Se considera martes. Los incendios son comunes. También lo son las inundaciones. También lo es la muerte súbita e inexplicable. Eres un engranaje de un sistema que te ve como reemplazable. No eres un ciudadano. Eres un cuerpo cálido en cierto sentido, un pergamino. Tu valor se mide en cuán silenciosamente sufres. Y sufriréis porque esta es la antigua Roma, no la Roma de los foros de mármol y los laureles de oro. No la Roma de los historiadores y de Hollywood. Esta es la Roma de los barrios bajos y el hollín, de los baños abarrotados y las vacinillas, de la suciedad y la humanidad gimiente. No eres Cicerón. No eres César. Ni siquiera estás cerca. Eres un campesino en el cuarto piso, rezando para que el tercero no se incendie nuevamente. Y es solo el comienzo de tu día. Felicidades. Has sobrevivido a tu primera noche romana sin que te robaran, sin que te asfixiara el humo, ni sin que te aplastara el cuerpo borracho de tu vecino rodando sobre tu estera para dormir. Nada mal. Pero hoy los dioses son generosos, y tú te has ganado el privilegio de despertar con el dulce y penetrante sonido de un grito. No es un despertador. Nunca es un despertador. Es tu vecino gritándole a su esposa o el vendedor debajo de tu ventana gritando sobre pescado o la vacinica cayendo sobre los adoquines después de que alguien arriba de ti arrojara el vino y los fluidos corporales de la noche anterior por la ventana. La mañana en la antigua Roma no comienza con el canto de los pájaros, sino con quejas, aguas residuales y arrepentimiento. Tus ojos se abren de par en par y ves un techo tan bajo que podrías golpearlo estando sentado. Estás acostado sobre una estera de paja que compartes con tu hermano menor, tu primo, posiblemente un extraño que le pagó a tu propietario 2 dinares para sentarse en cuclillas en la esquina durante la noche. El aire huele a pies, ajo y moho. Te preguntas brevemente si moriste y despertaste en el Hades, pero no, todavía estás vivo. Desgraciadamente, vuestra casa, generosamente llamada ínsula, es un edificio de apartamentos romano hecho de madera, sueños y mentiras y nefel amables. Estás en el 3er piso, que es un poco menos mortal que el 5º. Cuanto más alto esté, más barato estará el alquiler y habrá más posibilidades de morir cuando el edificio se derrumbe inevitablemente. Allá abajo, los ricos disfrutan de casas más robustas y de plomería interior más segura. Aquí arriba disfrutas de las ratas, las filtraciones de agua y el sutil crujido que te recuerda que esta estructura se mantiene unida por la esperanza y el moho. Balanceas tus piernas sobre el borde de tu tapete y te arrepientes inmediatamente. El suelo está húmedo. Siempre está húmedo. Agua, vino, sangre, ¿quién sabe? La respuesta no cambia el hecho de que tus únicas sandalias fueron robadas la semana pasada y has estado caminando descalzo desde entonces. Evitas con cuidado la zona pegajosa de la esquina y te quedas estirando la espalda dolorida como un gato al que están pateando por las escaleras. Es hora de lavarse, dices. Lindo. No hay lavabo, ni fregadero, ni jabón. Te limpias la cara con un paño húmedo que puede o no haber limpiado alguna vez las axilas de tu propietario. Tu versión de una rutina de cuidado de la piel por la mañana consiste en frotar aceite en tu piel y luego rasparlo con una cuchilla curva llamada estridel, lo que suena elegante hasta que te das cuenta de que es simplemente una antigua exfoliación romana mediante dolor. Básicamente te estás untando con mantequilla como si fuera una tostada y luego la estás despegando. Si tienes la suerte de vivir cerca de una casa de baños y te quedan algunas monedas, tal vez puedas limpiarte más tarde. Pero hoy en día, la higiene es un lujo. Te conformas con untarte la cara con cualquier agua que encuentres en un recipiente común y dices que eso está refrescado. Ahora viene el desayuno. Prepárate. El equivalente romano de un desayuno energético no es nada. El desayuno se llama inantaculum, que en latín significa no te hagas ilusiones.
Generalmente consiste en pan de ayer, duro como el mármol, y almacenado con amor en una olla de barro infestada de ratones durante la noche. Lo suavizas sumergiéndolo en vino diluido en agua, una bebida que sabe a vinagre con problemas de confianza. Si te sientes elegante, tal vez puedas pedir unas aceitunas o un poco de garam, la famosa salsa de pescado fermentada romana que huele a marea baja y fracaso. Es el condimento favorito de Roma, utilizado en todo, desde carnes y verduras, hasta en momentos de desesperación aplastante. Sería el ketchup del mundo antiguo, si el ketchup se hiciera a partir de caballa podrida. No hay café, ni huevos, ni batido de frutas con polvo de colágeno. Tu desayuno tiene una sola función, prevenir la muerte inmediata. Apenas lo consigue. Masticas en silencio mientras tus vecinos gritan sobre algo, probablemente impuestos o raciones de pan. O tal vez sea ese tipo del segundo piso que sigue sacrificando palomas en el pasillo. No preguntas. La regla general en la vida de las viviendas romanas es la siguiente: cuanto menos sepas, más vivirás. Una vez que hayas devorado un trozo de decepción y hayas bebido un sorbo de tristeza con sabor a vino, será hora de vestirse para el día. No te emociones. Tienes dos prendas. Una túnica hecha de lana áspera y una capa de hilo que es más entera que tela. La túnica pica. La capa apesta. Y ambos han sido reparados tantas veces que básicamente se mantienen unidos gracias a oraciones y al sueño de una tela mejor. Ropa interior. Gracioso. Te atas un cinturón alrededor de la cintura para mantener todo vagamente unido y esperas que nadie lo note. Tu hombro izquierdo siempre está expuesto porque la tela sigue deslizándose. Los ricos visten pantalones togers. No lo haces. Las togas son para los ciudadanos, personas con estatus. Tú, eres un plebeyo, un no ciudadano si eres inmigrante, un don nadie si somos honestos. Si vistes una toga, estás delirando o planeas ser arrestado por fingir ser alguien con dignidad. Al salir, te encuentras con el asalto centenario que supone una calle romana. El ruido es inmediato. Vendedores ofreciendo sus productos. Músicos callejeros tocando instrumentos que nadie pidió. Filósofos debatiendo en voz alta. Y siempre hay alguien en algún lugar gritando sobre pepinos. Es un caos. Caos organizado y maloliente. Las calles están... Hola a todos. Esta noche nos adentramos en algo antiguo, brutal y extrañamente familiar. Un mundo de orinales, viviendas abarrotadas y trabajo sin fin. Esta no es la Roma que has visto en las películas de moda o en los museos de mármol. Sin emperadores, sin joyas de gladiadores, solo la rutina diaria de supervivencia en una ciudad construida sobre las espaldas de personas que la historia olvidó. Entonces, antes de adentrarnos en las profundidades del Imperio Romano, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si te gusta este tipo de narración lenta y cruda. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es para ti. Me encanta ver hasta dónde llega este pequeño experimento del sueño. Está bien, bajemos las luces. Quizás podrías poner un ventilador. O acomódate bajo las sábanas porque estás a punto de despertar en la antigua Roma y lo más probable es que no llegues al anochecer. Felicidades, acabas de despertar en la antigua Roma. No en un palacio, no en una villa de mármol rodeada de fuentes y sirvientes vestidos de togas que te dan de comer uvas. No, has llegado a donde vivía la mayoría de la gente, donde la instalación de fontanería es teórica. Los muros están a un paso del derrumbe. Y tu vecino de arriba siempre está dando pisotones como un gladiador en día de piernas. Estás en una ínsula, la versión romana de un edificio de apartamentos. Suena prometedor, ¿verdad? Quizás algo con un patio, un poco de luz solar. Equivocado. La palabra latina ínsula significa literalmente isla y esa es la primera pista de que estás absolutamente varado. Si tienes suerte, estarás en el cuarto piso. Cualquier valor superior a ese y básicamente estarás viviendo en las vigas de un peligro de incendio. Estos edificios están hechos de ladrillo, madera e ilusiones.
Se mecen con el viento, se apoyan unos contra otros como amigos borrachos y tienen una integridad estructural promedio, la de una hogaza de pan duro. Y hablando de pan, ni se os ocurra hacer tostadas. Las llamas abiertas están prohibidas porque un simple accidente al cocinar puede hacer que todo el bloque arda como en una hoguera de Satinelia. Su habitación tiene aproximadamente el tamaño de un vestidor moderno. Hay un término que se usa generosamente para describir una cuna hecha de cuerda y paja y una manta de lana que huele como todas las personas que la han usado antes que tú. Las paredes están húmedas, manchadas y tan cerca una de otra que, si te recuestas de lado, puedes tocar ambas sin moverte. No tienes ventanas, la luz se filtra a través de una grieta debajo de la puerta y de un agujero que alguien hizo accidentalmente en el techo con el palo de una escoba hace 3 inquilinos. No hay privacidad, compartes este espacio con otras 2 personas, una de las cuales tose con tal intensidad dramática que te preguntas por un momento si estás viviendo una tragedia mal escrita. Alerón. No es drama. Probablemente sí tuberculosis. Afuera, la mañana no comienza con el canto de los pájaros, sino con el ruido de los carros de madera y los gritos melodiosos de los vendedores ambulantes, ofreciendo aceitunas, pescado y algo que puede haber sido criado en una vida anterior. Un burro se esfuerza como si se estuviera muriendo. Los niños lloran como si se estuvieran muriendo y 2 pisos más abajo ya hay alguien discutiendo sobre impuestos. Te estiras. Mala idea. Tu espalda cruje como un rollo de papiro en una sequía, y de inmediato te arrepientes de intentar actuar como alguien cuya columna no se ha curvado en un signo de interrogación por años de trabajo duro y una dieta que consiste principalmente en frijoles y arrepentimiento. Tienes alrededor de 27 años, lo que te convierte en una de las personas mayores del vecindario. La mayoría de la gente muere antes de los 40, generalmente por alguna combinación de lesión, infección o inhalación excesiva de lo que se filtra del pozo de la letrina cada verano. Sales de la cama descalzo y arrastrando los pies. Por supuesto que estás descalzo. Los zapatos cuestan dinero, y si tuvieras dinero, no estarías viviendo aquí. El suelo está frío y pegajoso. ¿Es vino? ¿Es orina? ¿Es aceite de oliva? Probablemente sean las 3 cosas. Caminas alrededor de la figura dormida de tu vecino y tratas de no patear el orinal comunitario. Está lleno. Siempre está lleno. Es hora de hacer tus necesidades. Excelente. Tienes opciones. Opción 1, el mencionado orinal, que pronto será desechado. Redoble de tambores, por favor. Directamente por la ventana. Hay todo un sistema detrás de esto. Se supone que debes gritar cueva antes de lanzar el contenido a la calle, lo que en latín significa cuidado. Pero seamos honestos, nadie lo hace. Las calles llenas de orina, heces, comida en mal estado y sueños muertos. Las canaletas están abiertas, de experimentar no es el desayuno. Es supervivencia. Los romanos no creían en el desayuno como una comida importante. No de la manera en que lo hacemos nosotros. Tenían una palabra para ello, ironaculum, una pequeña comida temprana que solían consumir aquellos que tenían que trabajar largas jornadas. Para los ricos, podría consistir en pan mojado en vino, queso, aceitunas o incluso un poco de fruta. Pero tú no eres rico. Eres un plebeyo, uno de los miles que viven hacinados en el corazón de la ciudad, sobreviviendo a la sombra de la grandeza de Roma. Para alguien de tu posición, el inantaculum es más una formalidad que un festín. Quizás una corteza de pan grueso, seco y horneado de manera desigual. Es probable que este pan sea un sobrante del día anterior o del anterior a ese. Elaborado a partir de tipos de grano de cebada o espelta considerados adecuados para las clases bajas. Es denso, oscuro y tiene en la boca la sensación de algo arrancado de una pared. No hay mantequilla, ni mermelada, y, por supuesto, ni huevos ni miel. Esos son los lujos de alguien con dinero y estatus. Lo que podrías tener si la suerte te ha sonreído es un poco de pulso. Las legumbres son el alimento campesino romano por excelencia. Una papilla hecha de faraón, emma o cebada. Se cocina con agua y ocasionalmente se condimenta con un chorrito de aceite o un toque leve de hierbas.
suponiendo que tengas alguno. No es agradable exactamente. No nutre tanto como llena. Una pasta espesa y humeante que se sienta en el estómago como un ancla. En los peores días se puede preparar con agua de río o agua de lluvia almacenada, ligeramente verde y terrosa. Te lo comes rápido poco a poco, le das tiempo a tu cerebro para darse cuenta de que sabe a humedad hervida. Y sin embargo, este es vuestro combustible. Tira quizás un poco de pan y agua. Si tienes suerte, habrás logrado conseguir algo de pusca, una bebida común entre los pobres y los militares. Se elabora mezclando vinagre con agua, a veces infusionado con hierbas si están disponibles. Suena desagradable, y lo es, pero es mucho más seguro que beber agua sin tratar directamente de una fuente o sistema público. La acidez del vinagre mata las bacterias y enmascara el sabor de fuentes sucias. Es ácido y picante, pero cumple su función. Las fuentes públicas de Roma fluyen constantemente, alimentadas por esos legendarios acueductos. Pero eso no significa que el agua esté limpia en el lugar donde vives. El sistema hidráulico de Roma era avanzado, sí, pero solo hasta llegar a los laberínticos distritos inferiores. Allí la calidad del agua dependía en gran medida del mantenimiento de las tuberías de plomo y de la limpieza de la castella, los tanques de distribución que alimentaban el bloque. Y el mantenimiento no siempre fue una prioridad en barrios como el suyo. Si alguien arrastra aguas arriba basura, orina o restos de animales al canal de desagüe o, peor aún, al agua misma, nunca lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde. El hambre es una constante silenciosa para ti. Incluso cuando comes, nunca desaparece del todo. La comida es cara, y la mayor parte de tus ganancias se destina al alquiler, los impuestos o a mantener una buena relación con los clientes de tu localidad. Así que racionas lo poco que tienes. Aprendes a elegir lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un lujo. No hay variedad, come lo que tienes disponible. Y la mayoría de las veces, eso significa que comes lo mismo todos los días. Carne casi nunca. De vez en cuando, pescado salado, generalmente restos curados en garam o sardinas tan picantes que podrían utilizarse también como armas. La carne está reservada para las clases altas, para las festividades religiosas o como parte de las raciones de un soldado. Si logras conseguir alguno, es horrible. Carne de órganos, huesos, cosas que los ricos no quieren. No desperdicies ni un solo trozo. En cuanto a frutas y verduras, aparecen esporádicamente. Quizás encuentres puerros, cebollas o nabos marchitos en el mercado con descuento cerca de la hora de cierre. Las manzanas y los higos son de temporada. Y aunque en teoría el clima mediterráneo de Roma hace que estas cosas abunden, tu billetera cuenta una historia diferente. Compras lo que otros no compran. Fruta partida, dátiles medio podridos, manojos de verduras marchitas, todo envuelto en los chismes y la suciedad del día anterior. Técnicamente es comestible, eso esperas. Y si realmente estás desesperado, está la comida callejera. Roma tenía una activa cultura de comida callejera, particularmente para los pobres, que no tenían cocinas en sus apartamentos en la ínsula. La amapola, las pequeñas tabernas o los puestos de comida rápida se alinean en los callejones de los barrios obreros. Por unos pocos haces, las monedas de cobre del reino, se podía conseguir un plato de lentejas guisadas, sazonadas con cualquier hueso o grasa que el cocinero pudiera encontrar. Tal vez una pequeña brocheta de carne muy salada y sospechosamente masticable, o un pastel de miel hecho a partir de granos duros, apenas dulce y horneado lo suficientemente duro como para requerir remojo antes de comer. Estos lugares están llenos de gente, hay humo y son ruidosos. Huelen a aceite caliente, harina quemada y sudor. La clientela incluye trabajadores, criminales, veteranos desempleados y algún que otro esclavo liberado. No siempre son seguros. Se producen peleas. El dinero desaparece. Pero allí, solo te disparan a algo cálido, y sigues regresando. Es importante entender que la mayoría de los romanos no cocinaban su propia comida. Las clases bajas carecían de cocinas privadas. Las leyes contra incendios hicieron que fuera peligroso cocinar en estrechos apartamentos de madera. Así,
los hornos comunitarios y las fogatas públicas llenaron el vacío. Pero eso también significaba que siempre dependías de los comerciantes, de los panaderos, de los precios cambiantes del aceite de oliva y de los cereales. Hablando de cereales, son la columna vertebral de la dieta romana. El gobierno lo sabe. Por eso introdujeron la anona, la muñeca de grano, una distribución de grano patrocinada por el Estado a los ciudadanos romanos elegibles. Si calificas, recibirás una asignación mensual, suficiente para hacer pan o postes durante algunas semanas. No es generoso, pero es mejor que nada. Para muchos, es la línea entre el hambre y la inanición. Pero el acceso no está garantizado. Debes estar registrado como hombre y ser romano. Si eres mujer, extranjera o esclava, la anona no es para ti. Encuentra otras formas. La comida para ti rara vez es fresca. El pan se pone duro rápidamente. Los charcos se adhieren al fondo de las macetas mucho después de que deberían haber sido limpiados. Lo que consumes hoy fue cocinado ayer o la semana pasada. El deterioro es común. Las moscas son constantes. Pero el desperdicio es impensable. Se come alrededor del molde. Raspas las partes malas. Masticas lentamente, saboreando el poco sabor que queda. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la ciudad nunca muere de hambre, no del todo. Los graneros de Roma están llenos y sus importaciones son constantes. Diariamente llegan barcos procedentes de Egipto, Sicilia y el norte de África, con el vientre lleno de cereales, aceite y vino. El imperio alimenta a su capital como una madre alimenta a un niño hambriento. Simplemente no siempre obtienes tu parte si eres esclavo o liberto al servicio, tus comidas dependen del capricho de tu amo. Es posible que te sirvan guiso, pan o sobras de la mesa principal. O puede que pases hambre hasta que alguien recuerde que existes. Si eres jornalero, tus descansos para comer están determinados por tu trabajo. Cava zanjas, acarrea piedras, construye baños y tal vez a media mañana tengas 10 minutos para comer un trozo de higo seco o beber de una taza compartida. Y no olvidemos los días festivos. No porque estés invitado al banquete, sino porque es el único momento en que los ricos tiran sobras a la calle. Las fiestas religiosas a veces incluyen ofrendas públicas, distribuciones de alimentos o monedas, tal vez un cerdo asado o un plato de pan y pescado para las masas. No es bondad, es política. Pero tomas lo que puedes conseguir. A media mañana, tu hambre se ha transformado en otra cosa. Una presión sorda, un recordatorio. Ya has comido lo suficiente para continuar. Te atas el cinturón de tela alrededor de la túnica un poco más fuerte y comienzas a moverte. Tienes trabajo por delante. Roma no espera. Y mañana volverás a comer o no. Pero, de cualquier manera, te despertarás en la misma ínsula, con el mismo recipiente agrietado y el mismo pan duro esperando en un estante de madera. Porque en la antigua Roma la comida nunca está lejos, pero el hambre tampoco. El sol ya ha salido por completo y el día romano está en marcha. Para ti, plebeyo o quizás esclavo, eso no significa un estiramiento lento y un desayuno relajante. Significa que el trabajo comienza, y comienza temprano. Roma no es un lugar de ociosidad para las clases bajas. El imperio puede ser vasto, pero las calles de la ciudad se sienten como un embudo, donde el sudor de miles se filtra hacia arriba para beneficiar a unos pocos. Empecemos con los plebeyos. No es el más pobre de los pobres, pero está lejos de la comodidad. La mayoría de los plebeyos de la ciudad trabajan en oficios, obreros, albañiles, panaderos, aguadores, zapateros, vendedores ambulantes. Si eres hábil, quizás seas un cortador de piedra o hayas conseguido un lugar en uno de los gremios romanos, los collegia. Pero para la mayoría, eres un músculo prescindible. Se contrata por un día y se paga por horas si tienes suerte. No tienes un horario fijo, tienes una necesidad implacable. Trabajas porque no trabajar significa no comer. Te despiertas antes del amanecer, tomas lo que necesitas para desayunar, tal vez una corteza de pan o una cucharada de papilla de cebada, y sales a buscar trabajo. El foro es un lugar al que puedes acudir,
no para debatir filosofía, sino para quedarte esperando que alguien necesite un trabajador. Estás compitiendo con cientos de personas más. Algunos son más fuertes. Algunos tienen herramientas. No lo haces. Quizás te contraten para transportar ladrillos a través de una obra en construcción. Roma siempre está en construcción. Caminos, acueductos, arcos, viviendas para los ricos. Se dice que Augusto encontró en Roma una ciudad de ladrillos y la dejó una ciudad de mármol. Serás tú quien arrastre esa canica, sudando y en silencio. El trabajo es brutal. No hay leyes laborales, no hay sindicatos, no hay descansos, no hay cascos, no hay quejas. Si te caes de un andamio, no te ofrecen ayuda. Te hacen un gesto con la cabeza y te empujan hacia un lado para que el siguiente hombre pueda ocupar tu lugar. No hagas preguntas, no reduces la velocidad. El capataz observa con un bastón en la mano y no lo lleva como adorno. Si no tienes la suerte de encontrar trabajo en la construcción, puede que acabes en las curtidurías. El olor te golpea mucho antes de llegar a los tanques. Pieles de animales empapadas en orina y estiércol para ablandarlas, fermentando al sol. Pasarás el día arrodillado en una mezcla que provocaría náuseas a un moderno trabajador de alcantarillado. Los guantes no existen, revuelves con tus manos desnudas. El hedor se queda pegado a ti mucho tiempo después de que te vas. Y lo que es peor, se vuelve normal. Aún así, persistes porque si no ganas unas cuantas monedas de cobre hoy, no comerás mañana. El alquiler de ese apartamento insular, esa trampa de fuego destartalada y plagada de ratas, vence cada pocos días. Si se olvida de un pago, estará fuera. Sin previo aviso, sin piedad. El propietario tiene 5 hombres esperando para ocupar su lugar. Pero quizás no seas un plebeyo. Quizás seas un esclavo. La vida de alguna manera es aún más difícil porque ahora ni siquiera obtienes la satisfacción del salario. Tu cuerpo es trabajo y tu trabajo pertenece a otra persona. Podrías ser un esclavo doméstico propiedad de un ciudadano romano moderadamente rico. Si es así, tu trabajo comienza antes del amanecer. Estás buscando agua, limpiando pisos, preparando comidas que nunca probarás. Quizás eres joven y educado, y te han encomendado la tarea de masticar a los niños o de leerle en voz alta a tu amo. Suena mejor. No lo es. Un error y estás derrotado. Si la mujer del amo no está contenta, estás vendido. No hay protecciones, no hay tribunal que escuche su caso. Eres propiedad como la estufa o las sandalias. O eres un esclavo del campo fuera de la ciudad, trabajando en los vastos latifundios. Esas enormes propiedades agrícolas que alimentan el estómago hambriento de grano de Roma. Aquí no hay techos, no hay días libres. Te despiertas con el sol y te inclinas hasta que se pone. Plantas, aras, cosechas, sudas. No importa lo caliente, lo frío, lo enfermo que te sientas, tú trabajas. Al supervisor no le importa si te derrumbas. Hay cadenas para los que reducen la velocidad. Para los que corren, hay látigos. Y para los que se rebelan, está la crucifixión. Uno público. A lo largo de los caminos donde otros puedan ver. A algunos esclavos se les entrena para realizar trabajos especializados, tallar piedra, trabajar la cerámica o tejer, pero eso no hace que el látigo sea menos real. Simplemente significa que tu sangre mancha un tipo diferente de piso. ¿Y qué pasa con las mujeres? Si eres mujer, esclava o libre, tú también trabajas. No en el cadalso ni en el foro, sino de formas más silenciosas que sangran igualmente. Estás moliendo grano con un pesado molino de piedra manual, y te duelen los brazos mientras giras el molino hora tras hora. Haces pan, lavas ropa, buscas agua, cuidas el fuego, limpias, remiendas, tejes. Si eres pobre, también puedes vender pequeños productos en la calle u ofrecer tus servicios como nodriza o partera. En casos desesperados, es posible que uno se venda. En Roma la prostitución es legal y está sujeta a impuestos. No es una profesión de glamour. Es supervivencia. En vuestra ínsula no hay baños ni cocinas. Así que uno se las arregla en los callejones o espacios públicos.
Los incendios son frecuentes. Las escaleras se derrumban. Sus hijos no están seguros ni por hambre, ni por enfermedad, ni por el edificio en sí. La esperanza de vida es baja. La mortalidad infantil es alta. La mejor oportunidad de su hijo es sobrevivir hasta los 5 años. Auxilios, en vuestra ínsula no hay baños. Sin cocinas. Así que uno se las arregla en los callejones o espacios públicos. Los incendios son frecuentes. Las escaleras se derrumban. Sus hijos no están seguros ni por hambre, ni por enfermedad, ni por el edificio en sí. La esperanza de vida es baja. La mortalidad infantil es alta. La mejor oportunidad de su hijo es sobrevivir hasta los 5 años. Después de eso, todavía es cuestión de lanzar una moneda al aire. Y aún así, Roma sigue adelante. Los senadores debaten. Los aristócratas beben vino en terrazas sombreadas. Sus banquetes están llenos de ratones disecados y dátiles con miel. Debajo de ellos, sin ser visto, sudas, sangras y soportas. Tu trabajo es invisible pero indispensable. Los acueductos se fluyen, los barcos de granos llegan, las calles se barren gracias a gente como tú. A veces la monotonía se rompe. No para una fiesta ni un banquete, sino para algo peor, un incendio, un derrumbe, un motín. Roma es un polvorín de trabajo y desigualdad. La brecha entre ricos y pobres no solo es amplia, sino que también está instrumentalizada. Si se produce un incendio en la ínsula, las escaleras no llegan a la cima. No hay salidas de incendio. Llevas a tus hijos, tus ollas, tu vida sobre tus espaldas, y esperas que las llamas se detengan antes de llegar a tu suelo. O quizás estás atrapado en un disturbio alimentario. El grano está tardío, el pan está mohoso, el pueblo tiene hambre. Abarrotas el foro, gritas con los demás y exiges tu porción. Llegan los guardias. Bastones, escudos, sangre en las calles. Estáis dispersos, no sois escuchados. Y luego está la enfermedad. La suciedad cubre los callejones. Las letrinas se desbordan. El río, tu fuente de agua potable, es también una alcantarilla. Se lava la ropa en él. Te bañas en él. Tu bebés de ella, los parásitos prosperan. La enfermedad se propaga. Conoces las señales. Fiebre, escalofríos, un niño tosiendo durante la noche. No hay médico ni apocalipsis para los de tu especie, solo descanso, oraciones y esperanza. Y la esperanza rara vez llega. Pero aún así sigues trabajando. Porque si te detienes, aunque sea un día, la ciudad se olvida de ti. El imperio te olvida. Y el hambre te recuerda muy, muy rápido. Esto es lo que significa trabajar en la antigua Roma. No para crear riqueza ni para ascender de rango ni para encontrar satisfacción, sino para sobrevivir, para resistir, para tener la esperanza de que tal vez sus hijos tengan menos ampollas en las manos que usted. No es glamoroso, no es heroico. Es el trabajo en su forma más brutal. Es muy ingrato. El imperio no fue construido por emperadores. Se construyó con las espaldas de hombres, mujeres y niños que trabajaron hasta quebrarse y luego fueron reemplazados. Ahora, mientras el sol del mediodía sube sobre nuestras cabezas, sus tareas solo están medio hechas. Todavía queda limpiar, cocinar, cuidar el hogar. Cargando agua, acarreando desechos, el estómago ruge, los dedos se acalambran, los pies se ampollan dentro de sandalias que apenas se sostienen. Y nadie vendrá a relevarte. Hoy no. No mañana. Bienvenidos a la jornada laboral en la antigua Roma. No durarías ni un solo día. Felicidades. Has logrado pasar el mercado, sobreviviste a los baños de la calle y lograste que no te asaltaran por tus zapatos, si es que tuviste la suerte de tenerlos. Pero ahora viene el verdadero desafío, volver a casa. O, más precisamente, subirse a ese yesquero crujiente, abarrotado y altamente inéfel amable que se espera que llames hogar, tu ínsula. Vives en una ínsula, no porque lo hayas elegido, sino porque eres pobre. Y en la antigua Roma, los pobres no tenían casas. Tienen capas.
Edificios de apartamentos de varios pisos, tan amontonados que la luz del sol es más un rumor que una realidad. Su ínsula tiene 6, tal vez 7 pisos, es ilegal técnicamente, pero también lo es la mitad de la ciudad, y los sobornos son tan romanos como las tostadas. Está construido de madera, arcilla e ilusiones. Inclinándose ligeramente hacia un lado como si se preparara para colapsar por puro agotamiento. Subes las escaleras lentamente, con cuidado porque aún no se han inventado los ascensores, y el edificio se balancea cuando alguien estornuda en el segundo piso. Cuanto más alto vas, peor te va. Los residentes más ricos se alojan en los pisos inferiores. Mejor ventilación, acceso más fácil y menor probabilidad de morir en una caída. Tú, por otro lado, estás cerca del tejado, donde el aire es enrarecido, los techos son bajos y las ratas han construido una economía local. No hay habitaciones privadas, ni aislamiento, y definitivamente no hay plomería. Solo una habitación individual compartida con su familia, su ganado y cualquier criatura oportunista que entre por las grietas. Las paredes están hechas de adobe y la puerta no cierra bien. Pero oye, tienes una cortina. Lujo. ¿Y qué pasa con la seguridad contra incendios?, te preguntarás. Buena pregunta. El fuego es su amenaza más constante y fiel porque todo hogar necesita fuego para cocinar, para iluminar, para calentar. Pero no hay chimenea, ni ventilación, ni protección contra incendios. Las llamas abiertas parpadean desde las lámparas de aceite y las mitades de los utensilios de cocina a centímetros de las vigas de madera que mantienen unido todo el lugar. Una chispa, una ráfaga de viento y todo el bloque podría quedar reducido a cenizas en cuestión de una hora. Los bomberos existen técnicamente, pero en su mayoría son esclavos propiedad de los bajiles, la brigada de bomberos romana, y están interesados en ver arder tu ínsula para poder exigir un soborno para intervenir. En el año 24 después de Cristo, Augusto formó las viles para impedir que Roma ardiera cada tercer martes. Pero seamos honestos, están mal pagados, trabajan demasiado y son notoriamente corruptos. Si no puedes pagar, lo dejarán quemar y confiscarán lo que quede. Lo llaman cumplimiento. Lo llamas un robo con pasos extra. Así que vives con el miedo constante al humo. Cada noche, hueles el aire antes de dormir, preguntándote si esa es la cena del vecino o el principio del fin de tus pertenencias, las pocas que tienes, siempre están preparadas para una escapada rápida. Una manta, un cuenco, quizá un pequeño ídolo de lirios o penates. Los dioses del hogar, que en este momento esperas que también acepten sobornos. Y luego está el ruido. Roma nunca está en silencio. Los carros ni siquiera están permitidos durante el día, por lo que todos circulan por las calles durante la noche. Las ruedas rechinan como un trueno sobre la piedra. Los vendedores gritan, los borrachos cantan, los amantes discuten, los perros ladran y siempre hay alguien en algún lugar tocando mal la hora. La privacidad es una fantasía. Tus vecinos lo escuchan todo, tus discusiones, tus ronquidos, tus tragedias gastrointestinales, y a cambio, tú escuchas las de ellos. Pero quizás sea mejor que estar solo, porque la soledad no es común aquí. Vuestra ínsula está abarrotada más allá de lo razonable. Decenas de familias hacinadas en unidades más pequeñas que un baño moderno. Niños llorando, adultos discutiendo y ancianos murmurando oraciones en rincones oscuros. A veces la gente alquila solo un rincón de una habitación y duermen apoyados contra la pared como si fueran percheros humanos. Cuando llueve, tu techo tiene goteras. Cuando no es así, todavía hay fugas. El agua se desliza por las paredes interiores, se acumula en el suelo y alimenta el moho que crece detrás de la colchoneta. Las tablas del suelo crujen. Las paredes se mueven con el viento. Desarrollas la extraña habilidad de despertarte segundos antes de que las escaleras se derrumben debajo de un vecino. No es cuestión de si el edificio se caerá. Es cuestión de cuándo. Y por si fuera poco, plagas. La población de roedores de Roma rivaliza con la humana. Los ratones y las ratas corretean por tu despensa, si tienes una, y dejan tras de sí pequeños regalos. Las moscas zumban intensamente alrededor de tu comida.
Los mosquitos se reproducen en los surcos de drenaje y luego están las chinches. Te rascas, ruges mientras duermes y sueñas con rascarte. Pero a pesar de todo esto, sobrevives. Aprenderás a maniobrar las escaleras que se derrumban como un acróbata experimentado. Cuelgas la ropa mojada en tendederos que se balancean sobre el callejón, esperando que se seque antes de que los ladrones la arranquen. Llevas el agua hacia arriba y los desechos hacia abajo, siempre con cuidado de no resbalar en la basura de otros o en la tuya propia. Aún así, la ínsula no es su santuario. Es un corral de contención, un espacio temporal entre desastres. Incendios, inundaciones, hambrunas y violencia han pasado por este edificio como huéspedes habituales. Y aún así, apenas se mantiene en pie. Hay momentos, extraños y fugaces, en los que sientes orgullo. Un vecino te ofrece pan duro. Un niño tira de tu manga para mostrarte un pájaro muerto. La mujer del otro lado del pasillo canta mientras revuelve su olla de lentejas. Sonríes, aunque sea por un segundo, porque todos vivís en la misma jaula, enfrentándoos a las mismas tormentas. Roma es enorme, tiene más de 1 millón de habitantes y los ricos viven en palacios de mármol con suelos de mosaico y baños privados. Pero solo conocéis sus vidas de rumor. Para ti el insulto lo es todo: tu cama, tu refugio, tu prisión. Y si el edificio se derrumba mañana, y podría ocurrir, nadie lo lamentará. Los escombros serán limpiados y en su lugar se levantará una nueva ínsula más rápida, más barata y, sin embargo, más peligrosa. El ciclo continúa y tú, si tienes suerte, alquilarás un rincón en esa nueva caja y comenzarás de nuevo. Porque en la antigua Roma los pobres no descansan. Se adaptan. Se acurrucan juntos en la oscuridad, esquivando brasas y maldiciones, esperando que el próximo colapso no comience con ellos. Y si de todos modos las llamas aparecen, bueno, agarrarás tu manta, dirás una rápida oración a las capas y correrás como el infierno. Estás seco. Has pasado la mañana trabajando bajo el calor, rodeado de polvo, ruido y el olor agresivo de la humanidad en plena efervescencia. Quieres agua, agua fría, limpia y vital. Entonces haces lo que cualquier romano haría. Te diriges a la fuente pública más cercana. Porque en la antigua Roma no bastaba con abrir el grifo para obtener una hidratación refrescante. Depende de una infraestructura extensa, compleja y peligrosamente vulnerable de sistemas de acueductos y salidas comunales. Y si alguna parte de ese sistema falla, tú también lo harás. Los acueductos de Roma eran una maravilla de la ingeniería. En el siglo I después de Cristo, la ciudad contaba con 11 acueductos enormes, algunos de los cuales se extendían más de 80 kilómetros desde distantes manantiales de montaña. Se estima que estos canales transportaban unos 200 millones de galones de agua al día. Suficiente para abastecer baños, fuentes, letrinas y casas particulares. Pero aquí está el truco. Solo los ricos tenían agua corriente en sus viviendas. Para el resto de la población, es decir, usted hace cola en una de las muchas fuentes públicas repartidas por los barrios de la ciudad, jarra de barro en mano, con la esperanza de que todavía haya presión en el sistema. Ahora, la buena noticia es que el agua cuando llega allí está bastante limpia. Proviene de manantiales y los acueductos están diseñados con pendientes descendentes constantes para mantener el lujo. La mala noticia es que la limpieza es relativa. Si vives cerca del final del sistema, estás sufriendo un lujo. El agua ya pasó por varios baños, sanitarios e industriales. Si a eso añadimos el sabotaje ocasional, la extracción ilegal de agua o la acumulación natural de sedimentos, no estamos exactamente bebiendo agua de manantial. Más bien como una sopa mineral tibia con un toque de plomo, porque sí, muchas pipas están hechas de plomo. No es que los romanos comprendieran los efectos neurológicos a largo plazo, pero si tus pensamientos empiezan a sentirse confusos y tu coordinación falla, no culpes a los dioses. Échale la culpa a la fontanería. Y si piensas que eso es malo, simplemente espera hasta que la naturaleza llame. La mayoría de los romanos no tenían baños privados. Vivían en apartamentos, como tú en tu ínsula del último piso. Utilice ollas, cubos o vasinillas.
Cuando está lleno, el contenido se vierte por la ventana o en el canalón más cercano. Sí, el famoso sistema de alcantarillado romano, la cloaca máxima, todavía recorre la ciudad como una línea vital subterránea, pero la mayoría de los desechos no llegan tan lejos. Permanece en la calle horneándose al sol, mezclándose con excrementos de animales y formando lentamente un miasma biológico lo suficientemente fuerte como para despegar la pintura de un fresco. Y si te preguntas por qué los zapatos son tan importantes en Roma, aquí es tu respuesta. No estás caminando sobre piedras. Estás caminando sobre la cena de ayer en su forma final. Hay letrinas públicas, por supuesto, y si tienes suerte o estás desesperado, puedes pagar una pequeña tarifa para usar una. Se trata de largos bancos de piedra con agujeros tallados, situados sobre canales de agua corriente. No hay ninguna partición, ninguna puerta, solo una fila de extraños que hacen contacto visual mientras intentan fingir que no está sucediendo nada incómodo. Te sientas hombro con un centurión jubilado y un vendedor de aceitunas de 12 años, todos contribuyendo a la misma corriente de solidaridad cívica. Los romanos creían en las experiencias compartidas. Este fue uno de ellos. Papel higiénico, nada. En lugar de ello, se utiliza un taurium, una esponja común sujetada a un palo y sumergida en un balde de agua con vinagre. Es exactamente tan horrible como suena. Esperabas que el chico que te precedió tuviera buena higiene, pero no la tuvo. Nadie lo hace. Te limpias. Te pones de pie. Te lavas las manos si hay agua cerca. Y luego sigues adelante. Probablemente a la casa de baños más cercana, donde afortunadamente las cosas mejoran un poco. Las termas romanas son en parte spa, en parte gimnasio, en parte red social y en parte experimento biológico. En la época en que el imperio estaba en pleno apogeo, había más de 800 complejos de baños públicos en Roma. Algunas son grandiosas, como las termas de Caracalla o Dialesiana, donde se alzan columnas de mármol sobre suelos de mosaico. Otros son modestos baños de barrio situados entre panaderías y burdeles. Pero todos siguen aproximadamente la misma fórmula. Un vestuario, un apoitarium, una habitación cálida, tepidarium. Un calderarium de habitación caliente y un frigidarium de inmersión fría. Te desnudas, dejas tu ropa, buena suerte si todavía está allí cuando regresas, y comienzas a sudar como un alma en el calor. El calario es sofocante. Calentada por un sistema de calefacción por suelo radiante alimentado por chimeneas rugientes, es una habitación diseñada para hacerte desear la muerte, o al menos, la brisa. Te frotas la piel con aceite de oliva, no con jabón, porque eso era lo que usaban los romanos para limpiarse. Luego lo raspas con una herramienta metálica curva llamada estridel, eliminando suciedad, aceite y varias capas de dignidad. Hay esclavos que pueden ayudarte si eres rico. Si no, hazlo tú mismo mientras intentas evitar el contacto visual con el senador que está a tu lado. Las casas de baño son lugares donde se hacen tratos, se intercambian chismes y se propagan enfermedades sin ningún problema. El agua no se drena entre usuarios. Es una cálida sopa microbiana de humanidad, agitada cada hora por el movimiento de cientos de cuerpos sin lavar. Infecciones de la piel, enfermedades oculares, gusanos intestinales, todo está en el menú. Y, sin embargo, este es uno de los lugares más limpios de Roma. Fuera de los baños, la higiene personal es una apuesta. Quizás te laves la cara a diario y los pies a menudo, pero bañarte todo el cuerpo es más un evento social que una necesidad diaria. Los perfumes y aceites cubren la mayoría de los olores. Los piojos y las pulgas son comunes, pero tolerados. El concepto de la teoría de los gérmenes está a siglos de distancia, y nadie cuenta las bacterias cuando están más preocupados por las maldiciones y las malas cosechas. Y recuerden ese hermoso sistema de acueducto. No solo suministra agua. Alimenta todo, desde molinos de granos hasta fuentes y los mecanismos de descarga de algunos baños de élite. Pero es frágil. Los terremotos, las inundaciones o el simple mal estado pueden paralizar sectores enteros de la ciudad. Cuando los acueductos se rompen, Roma no solo pierde agua potable. Pierde sus baños públicos, sus alcantarillas, sus fuentes.
La civilización tal como la conocían los romanos comienza a desmoronarse. Se han producido disturbios por la escasez de agua. El propio emperador mantiene un equipo de acuaria, ingenieros del agua, solo para mantener el sistema en funcionamiento. Y si fallan, sufres. Porque en la antigua Roma, el acceso al agua limpia no era un lujo. Es su última línea de defensa contra el cólera, la fiebre tifoidea y una docena de otras muertes lentas y sucias. A estas alturas, tienes la boca seca, te pica la piel y estás empezando a comprender que la limpieza es un concepto relativo. Pero aquí está la parte retorcida. Según los estándares antiguos, a Roma le está yendo bastante bien. La ciudad está más limpia que la mayoría de las capitales medievales. Cuenta con saneamiento público, letrinas, baños y hasta servicio de limpieza de calles. Pero también es la ciudad más grande del mundo antiguo. Y esa densidad genera enfermedades. Las enfermedades transmitidas por el agua están muy extendidas. Incluso pequeños problemas estomacales pueden derivar en una deshidratación fatal. Y si eres pobre, como lo eres, no puedes permitirte un sistema privado o un sirviente que te hierva el agua. Bebes lo que tienes a mano y rezas, no para ser purificado, sino para ser perdonado. Así que la próxima vez que llene un vaso del grifo o tire de la cadena del inodoro con confianza, recuerde que en Roma su supervivencia depende de la gravedad, de las tuberías de plomo, de las esponjas comunitarias y de la buena voluntad de un acueducto construido por un hombre que probablemente sobornó a la mitad del Senado. No controlas tu agua. Solo esperas que no te mate. Y con esa nota esperanzadora, es hora de pensar en el almuerzo, si tu estómago lo puede soportar. Si has logrado sobrevivir al lodo de una calle romana, esquivar los restos de una taza de arcilla del acueducto y trabajar un día entero en el calor sofocante del distrito de Sabora sin desmayarse. Podrías pensar que un baño sería el único favor que esta ciudad te ofrece. Y para ser justos, Roma es famosa por sus baños, pero este no es un spa de hotel con agua de pepino y música baja. Se trata de un baño público de estilo romano. Y para un plebeyo como tú, se trata más de una cuestión de supervivencia rutinaria que de lujo. Empecemos con la configuración. Las pieles, los baños públicos masivos financiados por los emperadores y diseñados para exhibir la grandeza imperial. Un complejo extenso de vapor, piedra y política social. Piensa en gimnasio, barbería y redes sociales, todo en uno. En el siglo IV después de Cristo había más de 800 baños en toda Roma, desde pequeños balnearios escondidos en los barrios hasta estructuras monumentales como los baños de Caracalla, que podían albergar a miles de hombres al día. Estos lugares son maravillas arquitectónicas, techos abovedados, suelos de mosaico, estatuas de mármol. Pero no estás aquí para apreciar la decoración. Estás aquí para limpiarte antes de que tu propio olor corporal se convierta en un problema de salud pública. La entrada suele costar un cuadrante, la denominación más pequeña de la moneda romana, lo que significa que técnicamente es accesible para casi todo el mundo, incluso los ciudadanos más pobres. Pero solo porque puedas permitirte entrar no significa que pertenezcas. La jerarquía te sigue a través de la puerta. Senadores y jinetes se reclinan en las piscinas calientes y cotillean en el pidarium, mientras esclavos como tú se frotan con pasos gastados en un rincón, esperando que nadie importante te note caminando en la inmundicia de la calle. El proceso del baño sigue un patrón predecible. En primer lugar, el apoitarium o vestuario. No hay taquillas privadas. Si no tienes un esclavo que cuide tu túnica y tus sandalias, alguien podría llevárselas. Aquí a menudo se roban ropa, sobre todo a las clases bajas, y los vigilantes de la ropa, en su mayoría niños esclavizados, suelen participar en los robos. Si pierdes la ropa, podrías tener que volver a casa descalzo, envuelto en vergüenza y risas públicas. A continuación está la palestra, el patio de ejercicios. Sí, antes de bañarse, a los romanos les gusta sudar. Verás hombres luchando, levantando pesas hechas de piedra o lanzando jabalinas por el campo. Algunos incluso boxean al estilo romano con guantes tachonados de metal llamados cestus. Para las clases bajas, esto no es solo deporte. Es un lugar para demostrar el valor físico.
Pero no estás aquí para hacer amigos. Corres unas vueltas, haces una sentadilla o dos y te diriges directamente a los baños. Tus músculos están demasiado doloridos por haber estado cargando anfibios toda la mañana. Dentro de los baños, pasarás del frío frigidarium al cálido tidarium y finalmente al abrasador coldarium donde el vapor se adhiere al aire y a tu piel. No hay jabón. En lugar de eso, los romanos se cubrían con aceite de oliva y luego lo raspaban con una herramienta curva de bronce llamada estridel, llevándose consigo la suciedad y el sudor. Si tienes suerte, alguien te ayudará, un amigo o, más probablemente, otro trabajador que simplemente intenta acelerar las cosas. No hay privacidad, estás desnudo entre docenas de personas más, y los sonidos de risas, chismes y gruñidos resuenan en las paredes de mármol. Este lugar es ruidoso, lleno de gente y caluroso. El aire huele a un cóctel de aceite, sudor y moho. Bajo los suelos de mosaico se producen incendios en el sistema EPOC, una ingeniosa red de calefacción que utiliza pisos elevados y túneles de humo para bombear calor al calarium. Los esclavos cuidan estos fuegos todo el día, palando leña en habitaciones sofocantes sin luz ni aire fresco. Algunos mueren de calor, pero sus muertes hacen que el mármol esté caliente al tacto. El coste de la limpieza romana. El agua se cambia solo ocasionalmente y la filtración es un concepto que está a siglos de distancia. Estás bañándote en una sopa de células de piel, cabello, aceite y todo lo que haya flotado en los últimos 100 sebos. La gente hace sus necesidades en los rincones. Si alguien sangra durante un afeitado brusco o le sangra la nariz por el calor, eso es simplemente otra cosa que se suma a la mezcla comunitaria. Pero en una ciudad donde el agua dulce es una apuesta y el jabón un lujo, esto es lo mejor que puedes conseguir. Y esto no es solo higiene. Es un ritual cívico. Aquí, en la casa de baños, es donde se difunden las noticias. Alguien susurra que el emperador fue visto disfrazado en el teatro. Otro se jacta de sus recientes ganancias en el ludus. Un liberto ofrece sobornos políticos en el tidarium mientras una prostituta espera en el pasillo exterior haciéndose pasar por masajista. Para los pobres, este también es un espacio raro donde no están totalmente excluidos. Ricos y pobres sudan juntos. Durante unos minutos, compartís el mismo vapor con los hombres que gobiernan provincias. Pero aquí también hay un peligro. Los cuerpos comprimidos unos contra otros en el aire húmedo constituyen un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. La plaga de Cipriano, que un día asolará el imperio, se propaga en parte a través de los baños. Aquí proliferan enfermedades de la piel, infecciones, piojos y fiebres. Los bancos de piedra suelen estar resbaladizos con algo no identificable, y un paso en falso puede hacerte resbalar de cara en una piscina de baldosas llena de desconocidos. Si estás lesionado, mala suerte. El médico del rincón sabe menos de saneamiento que un niño moderno. Una vez que te hayas limpiado y hayas sufrido el calarium, pasas al paso final, el masaje y la frotación con aceite. De nuevo, si te lo puedes permitir, la mayoría de la gente común se salta esto, pero digamos que hoy es día de pago y te das el gusto. Un asistente de bajo rango te unta con otra ronda de aceite de oliva, frotando tus extremidades con manos ásperas y murmurando en griego o arameo. El petróleo pica en las grietas de tu piel, en los cortes del campo y en la zona en carne viva que te quedó la semana pasada por caminar descalzo. Sonríes a través de ello. El dolor vale la breve ilusión del lujo. Después te secas con un trozo de lana. El lino es caro. Y vuelve a tu ropa de calle, ahora húmeda de sudor. Comprueba los ganchos en el apitium. Milagrosamente tu túnica todavía está allí. Sales afuera, parpadeando ante el sol. Estás limpio, más o menos, pero las calles aún están llenas de polvo, estiércol y olor a pescado salado. En 5 minutos estarás sudando de nuevo. La suciedad se adhiere a tus sandalias. Un niño vomita cerca de tu pie. El baño nunca estuvo destinado a durar. Bañarse en la antigua Roma no era una cuestión de limpieza tal como lo entendemos hoy. Se trata de participar, de parecer civilizado en una sociedad obsesionada con los cultos, el acicalamiento, la exhibición y la actuación en público. Ser sucio es ser bajo, invisible. Pero
Salir de ese lugar peludo, con el pelo húmedo y el aceite brillando en tus hombros, es elevarte momentáneamente por encima de la mugre de tu posición. Aunque mañana vuelvas al mismo cubo de agua y al mismo zancada reutilizada. Y si piensas que esto es de algún modo un lujo, recuerda que para las mujeres bañarse era aún más complicado. Se reservaron horas específicas o edificios enteros. Y aunque algunos disfrutaban de rutinas similares, muchos se quedaban en casa, bañándose con agua de lluvia en espacios reducidos. En el caso de las mujeres esclavizadas, el baño se hacía a veces en público, a la fuerza y bajo la mirada de hombres sabios o de amantes crueles. Para los ricos, un balneum, un baño privado dentro de su villa, garantizaba no tener que mezclarse con las masas, calentado por un baño personal, perfumado con aceites importados de Arabia o Egipto y atendido por esclavos silenciosos. Pero para el resto de Roma, los trabajadores, los correos, los panaderos, los limpiadores de alcantarillas, los baños públicos eran un lugar de renovación, agotamiento, chismes y riesgo. No fuiste para curarte, sino para mantener la apariencia de ser humano en una ciudad que trata a la humanidad como un lujo fugaz. El baño no era una vía de escape. Fue una pausa del calor, el hedor, el miedo y el trabajo interminable. Fueron unos minutos de descanso semilimpio antes de volver al horno de la vida romana. Y con ese alivio fugaz, regresas al camino empedrado. Todavía te duelen los pies. Tu piel está en carne viva. Y mañana, si tienes suerte, lo harás todo de nuevo. Hablemos de la comida romana. No las banquetes de emperadores reclinados sobre cojines de seda con higos goteando miel y sirvientes abanicándolos con plumas de pavor real. No eres un emperador. Ni siquiera estás cerca. De hecho, eres un plebeyo, un romano de clase trabajadora en una pequeña isla donde el desayuno es menos una cuestión de indulgencia y más de sobrevivir otro día con suficientes calorías para caminar, trabajar y no desplomarse. Bueno, pongamos la mesa. Y por mesa nos referimos a cualquier superficie plana que puedas encontrar y que no esté cubierta de hollín, insectos o migas de ayer. Se come con las manos porque los tenedores aún tardarán algunos siglos en existir. Cuchillos, claro, si tienes uno, pero incluso así es sobre todo para cortar pan o defender tu almuerzo de las ratas. Tu dieta diaria, y seamos generosos al llamarla así, se centra en una sola cosa, los cereales. En concreto, un tipo de trigo llamado espelta y mucho. Se come hervido como legumbres. Una papilla tan sosa como suena. Piense en ello como la antigua versión romana de la avena, solo que sin azúcar, leche y ningún tipo de sabor. Si tienes suerte, está salado. Si tienes mucha suerte, puede que le añadas trocitos de cebolla o un chorrito de salsa de pescado, llamada garam, para darle más vida. Así es, entrañas de pescado fermentado. Era el ketchup del mundo antiguo. Había olor a podrido y a agua de mar y lo echaron por todas partes. El pan, cuando se puede conseguir, es denso, grueso y está hecho con harina molida en piedra que puede contener trazas de piedra real. El cuidado dental no está precisamente en auge en estos momentos, por lo que cada bocado es una apuesta entre el hambre y la rotura de un diente. Pero el pan es sustento. Y si eres obrero o trabajador portuario, es esencial. Roma incluso instituyó un muñeco de grano, un propietario, para distribuir grano a los pobres. Sin ella, muchos ciudadanos urbanos simplemente morirían de hambre. Si estás en la lista, recibirás tus raciones. Si no, bueno, más vale que tengas alguna habilidad, un mecenas o un vecino muy indulgente. En cuanto a las verduras, son de temporada y en su mayoría las que crecen cerca. Col, lentejas, garbanzos, puerros, lo básico. Nada de esto es particularmente glamoroso, pero mantiene a raya el escorbuto. Puedes cocinarlos hasta obtener algo vagamente comestible si tienes aceite de oliva o hierbas, pero, nuevamente, no estás cenando en la villa de un senador. Trabajas con lo que puedes comprar en los puestos del foro o cultivas en macetas agrietadas en la azotea. Y no esperes variedad. Comes las mismas cosas una y otra vez, día tras día, hasta que llega la hambruna y entonces no comes nada. La carne no es para gente como tú.
Es caro cuando entra en tu vida, es probable que provenga de festivales religiosos, fiestas públicas o restos recogidos de los carniceros. La mayoría de las veces se trata de vísceras, hígado hervido, intestinos, manitas, pulmones, las partes que los ricos no quieren. Aprendes a masticar rápido y a tragar más rápido. El deterioro es siempre una preocupación. No hay refrigeración y lo que se considera fresco depende en gran medida de la tolerancia de tu estómago. Si vives cerca del río Tíber, el olor de los mercados al aire libre puede hacerte vegetariano por necesidad. Hablemos del mercado, del misceláneo. Es ruidoso, caótico y está lleno de moscas. La carne cuelga de ganchos. Rebanadas de carne de cerdo salada y tiras de pescado seco se enrollan al sol. Los vendedores gritan. Los perros ladran. Los mendigos merodean. Y los carteristas se deslizan entre la multitud como fantasmas. Puedes comprar pescado, fruta, vino, frijoles, nueces o huevos si puedes permitírtelo. Todo se regatea, se pesa en balanzas torcidas y se mete en cestas o en paños que uno mismo lleva. La bolsa de monedas, atada firmemente debajo de tu túnica, golpea nerviosamente con cada transacción. Una mala compra y no comes mañana. El agua, como todo lo demás, es complicada. Roma es famosa por sus acueductos, pero el agua no siempre llega a los pobres. Es posible que tengas acceso a una fuente pública donde el agua esté bastante limpia o que la saques de un pozo cerca de las letrinas donde no lo está. Para estar seguros, muchos romanos, incluidos niños, beben vino diluido. No para emborracharse, sino porque el alcohol mata los gérmenes mejor que las ilusiones. Una mezcla de agua y vino barato llamada pusca es la hidratación de las masas. Sabe a vinagre y esperanza. Ahora bien, en cuanto a los días en que la comida escasea, la hambruna nunca está lejos. Una mala cosecha en Egipto, un retraso en los envíos de grano o un funcionario corrupto que se queda con lo mejor de la tierra, y el suministro de alimentos de la ciudad se derrumba. Los precios del pan se triplican. Se producen disturbios. La gente asalta panaderías, saquea almacenes y, a veces, lincha a los panaderos. Se espera que el emperador intervenga. Si no lo hace, corre el riesgo de convertirse en su almuerzo. Políticamente, si no literalmente. En tiempos de hambruna, sobrevives con restos, cortezas mohosas, aceitunas podridas, frijoles rancios y malas hierbas del camino. Puedes servir la corteza o moler bellotas. Las mascotas desaparecen. Las ratas se vuelven inteligentes. Las palomas desaparecen. La gente come cosas que no debería. Y cuando la plaga sigue a la hambruna, como suele ocurrir, el hambre se convierte en enfermedad. El hambre debilita el cuerpo y las numerosas enfermedades de Roma llegan como huéspedes no invitados. Hay otra capa en toda esta clase. Porque mientras tú intentas estirar un trozo de pan de centeno durante 2 días, la élite está dándose un festín. En las villas del Monte Palatino, los divanes se alinean en los salones de banquetes. Los esclavos sirven platos de ratones de dormitorio asados, pájaros cantores glaseados con miel, ostras, higos y dátiles remojados en vino. Beben de copas de plata. Tiran huesos al suelo. Se bañan entre plato y plato. Para ellos la comida es un espectáculo. Para ti es una necesidad que nunca se extiende lo suficiente. Incluso en la muerte, la comida dice la verdad. Los romanos ricos son enterrados con festines elaborados. Sus tumbas adornadas con tallas de banquetes y dioses vertiendo vino. Los pobres. Quizás un trozo de pan en tu tumba si tu familia puede prescindir de él. Quizás un último sorbo de pusca para despedirte. En las fiestas religiosas la comida se vuelve comunitaria. Saturnalia, por ejemplo, cuando los amos sirven a los esclavos y todos festejamos juntos. Pero esos días son raros y en su mayoría simbólicos. Para el resto del año, las líneas están claras. Quien come bien y quien mendiga. No olvidemos el almacenamiento y el deterioro. La comida se guarda en recipientes de barro sellados con resina o en cestas colgadas del techo para ahuyentar a las ratas. Conservar alimentos significa salarlos, ahumarlos, secarlos o remojarlos en vinagre. Aún así, todo tiene un reloj.
El pan se enmohece rápidamente en la humedad romana. Las aceitunas se ponen rancias. La carne gira al sol. Cada comida es una apuesta. Cada bocado es un riesgo. Incluso los insectos comen bien. El grano se almacena en graneros oscuros, cálidos y plagados de escarabajos y polillas. Si tienes suerte, conseguirás tu ración antes de que se infeste. Si no, pues bueno, proteína extra. La mayoría de la gente ya ni siquiera los distingue. Son demasiado pequeños para importar. Los niños crecen con hambre. Aprenden a esperar su turno. Aprenden que vendedores dan mejores restos y cuáles los ahuyentan con palos. Sus vientres suelen estar hinchados por la desnutrición. Sus ojos se apagaron. Los padres hacen lo que pueden. A veces significa robar. A veces significa mendigar. Y a veces significa prescindir de algo para que los más pequeños puedan comer. Pero a pesar de todo esto, la comida sigue siendo cultura. Incluso en la escasez, los romanos se aferran a la tradición. Hornean pasteles religiosos, preparan comidas funerarias, marcan los solsticios con platos especiales. Cocinan con orgullo, comparten lo poco que tienen y transmiten recetas, ligeras y aguadas, de madre a hija y de padre a hijo. Las herramientas son rudimentarias, los ingredientes simples, pero el esfuerzo está ahí. En los grafitis de los muros de Pompeya encontramos quejas sobre el pan malo, insultos a los taberneros e incluso chistes sobre el vino aguado. La comida era una frustración común, una alegría común, una realidad común. Puede que no comieras bien, pero comías romano, y eso significaba algo. Así que, mientras te sientas con tu cuenco agrietado de charcas, tu corteza de pan duro y tu taza de pusca tibia, no estás simplemente sobreviviendo. Estás participando en la lucha diaria que defiende a las clases bajas del imperio. Comes lo que puedes cuando puedes y rezas para que la anona llegue a tiempo. Porque si no es así, es posible que tu próxima comida ni siquiera llegue. Y ahora que ya estás alimentado, es hora de ir a ganar el siguiente. Porque en la antigua Roma el hambre es paciente. Pero siempre vuelve. La religión en la antigua Roma no es algo que se hace una vez a la semana. No es un asunto personal y silencioso que se susurra en los bancos de la iglesia o se practica a puertas cerradas. En Roma, la religión está en todas partes todo el tiempo. Está grabado en los ladrillos del foro, pintado en las paredes de tu ínsula y escrito en la misma agenda de tu día. No eliges participar. Vives dentro de él y te observa como el Estado porque en muchos sentidos es el Estado. Te despiertas antes del amanecer y ya los dioses están en tus pensamientos. Antes de salir, murmuras una rápida ofrenda a los espíritus del hogar, la guarida y los penates. Estos son los guardianes de tu hogar y despensa. Las figuras invisibles que garantizan que tu hogar no se derrumbe. Esta mañana ya no les queda comida para quemar. Solo una migaja de pan seco y un gesto de agradecimiento poco entusiasta, pero es la intención lo que cuenta. Más o menos. Conoces las historias. Descuida los dioses del hogar y tu familia podría sufrir enfermedades, lesiones o desgracias generales. No importa si lo crees. Cuando un montón de mala suerte se acumula, empieza a sentirse como un castigo divino y pronto estás fregando el piso y encendiendo incienso para intentar recuperar su favor. Afuera la calle ya está llena de ruidos. Los vendedores ambulantes ladran desde los puestos del mercado. Los niños corren entre las columnas y el humo se eleva en rizos perezosos desde pequeños santuarios en las esquinas. Estos no son solo decorativos. Estos son altares. Pequeñas cajas abiertas que contenían lámparas parpadeantes, ofrendas quemadas y el denso olor de la grasa animal sacrificada. Te cruzas con ellos en tu camino al trabajo. Quizás inclínate un poco, quizás no. Alguien siempre se da cuenta. La piedad es moneda social en Roma. Si no respetas los derechos, tus vecinos no hablarán. Podrían acusar. El panteón romano está abarrotado. Júpiter gobierna los cielos con truenos y ego. Juno vela por el matrimonio, sea miserable o no. Marte es el dios de la guerra y la masculinidad. Y Vesta mantiene encendida la llama sagrada de Roma.
Un trabajo tan importante que sus sacerdotisas, las vírgenes vestales, son elegidas desde niñas y castigadas con la muerte si rompen sus votos. Ese es el mundo en el que vives. Un mundo donde la virginidad, el fuego y la estabilidad política están unidos por un solo hilo, y donde lo divino nunca está a más de unos pocos pasos de distancia. La religión no es opcional. Está calendarizado. Más de 100 días festivos oficiales al año. Lupacelia, donde hombres semidesnudos persiguen a mujeres por las calles en nombre de la fertilidad. Satinelia, donde esclavos y amos intercambian roles por un día en una parodia salvaje y al revés de la libertad. Y luego están Consuelia, Venalia, Robigalia y más. Fiestas de los cultivos, de las cosechas, de la lluvia, del sol y hasta del moho. Sí, moho. Porque en Roma cada fuerza natural tiene un nombre, un templo y un sacerdote. Usted, como pobre plebeyo o liberto, no puede permitirse sacrificios costosos, pero la élite sí puede, y se asegura de que usted lo sepa. Los mecenas ricos matan bolas en los templos, sus túnicas salpicadas de sangre, el incienso espeso en el aire, mientras tú estás de pie en la parte de atrás, agarrando tu pequeña estatuilla votiva, esperando que los dioses puedan escuchar tu oración desde tan lejos. El lenguaje ritual suele ser el latín antiguo. Apenas comprensible, incluso para aquellos que lo recitan. Pero el espectáculo está bastante claro. La religión es teatro. Siempre lo ha sido. ¿Podrás participar cuando puedas? Quizás tu gremio organice una ceremonia menor. Tal vez ayudes a dirigir una procesión por la calle para una deidad local. Estos rituales son públicos y comunitarios, pero también estratégicos. Refuerzan tu lugar en la sociedad, te recuerdan quién gobierna y te dan la sensación de que, por humilde que sea tu posición, al menos eres parte de algo más grande. Por supuesto no todos piensan igual. En el siglo I después de Cristo, el mundo romano ya era profundamente diverso. Los cultos extranjeros se han infiltrado en las grietas del imperio. Quizás escuche susurros de una misteriosa diosa oriental llamada Isis, cuyos seguidores visten de blanco y cantan en habitaciones iluminadas con velas, o de un extraño dios del sol de Persia, Mifus, cuyos derechos implican reuniones subterráneas secretas y comidas simbólicas de sangre y pan. Estas religiones a veces son toleradas, a veces prohibidas y siempre observadas con sospecha. Los romanos valoran el orden por encima de todo. Cualquier cosa que huela a deslealtad o secretismo es peligroso. Por eso, cuando el cristianismo empieza a difundirse, no solo pone nerviosas a las autoridades, sino que las enfurece. Una religión sin sacrificios, un Dios sin rostro, un grupo que se niega a honrar a Júpiter o a César. Esto no es solo impío. Eso es traición. Pero tú en este momento probablemente no piensas en el cristianismo. Sigue siendo una extraña secta extranjera en los márgenes de las ciudades romanas. Quizás hayas oído hablar de ellos, pero tu vida está gobernada por los dioses de tus antepasados, las expectativas de tu comunidad y el mero impulso de la tradición. La superstición es la segunda piel de la vida cotidiana. Evitas caminar debajo de escaleras, no porque sea peligroso, sino porque atrae la mala suerte. Un perro negro visto de noche, presagio de muerte, un estornudo. Dices inmediatamente resolver, no por cortesía, sino para proteger el alma de que se escape. Conoces las señales. Un pájaro vuela hacia la izquierda. Malas noticias. Truenos después del anochecer. No viajes. Los sueños se interpretan. Se leen los rastros finales. Y los presagios están en todas partes. Incluso los emperadores consultan a las organizaciones antes de las batallas o de tomar decisiones. Y no son solo los vivos los que te preocupan. Los muertos no se quedan callados cada año, durante Leoria, realizas acciones para evitar que los espíritus inquietos de los lémures acechen tu hogar. Lanzas frijoles negros por encima del hombro por la noche mientras cantas palabras antiguas, con la esperanza de satisfacer a las sombras. Si lo olvidas, bueno, no te sorprendas si faltan cosas o si el aire se vuelve agrio en la oscuridad. Los templos son grandiosos, por supuesto, con columnas enormes, estatuas relucientes y sacerdotes con togas bordadas.
Pero la verdadera religión se desarrolla en los callejones, las cocinas y los rincones de los dormitorios de los trabajadores pobres. Dejas monedas en los santuarios al borde de la carretera. Atas cintas a los árboles. Murmuras encantamientos cuando tu hijo tose muy fuerte. Llevas amuletos alrededor del cuello para protegerte del mal de ojo. Un mosaico en tu puerta podría representar un perro, un falo o ambos para alejar el peligro. Para un espectador moderno, todo esto podría parecer supersticioso o pintoresco. Pero para ti es cuestión de vida o muerte. Sin antibióticos, teoría de los gérmenes o psicología, uno recurre a los dioses en busca de explicaciones. ¿Por qué se inició el incendio? ¿Por qué murió tu bebé durante la noche? ¿Por qué se echó a perder el grano durante el almacenamiento? Los dioses son volubles. No hiciste lo suficiente, olvidaste una ofrenda. Usaste las palabras equivocadas. Alguien en su edificio insultó a Mercury. Y ahora todos pagan el precio. Y aún así, a pesar de todo esto, la religión te da sentido. Una estructura, un ritmo, una manera de entender el caos. Cuando nace tu hijo lo presentas al genio de la familia. Cuando uno se casa, se enciende la antorcha ceremonial y se unen las manos con cintas sagradas. Cuando alguien muere, se llora durante el número prescrito de días, se queman sus posesiones y se susurra su nombre hasta que se te quema la garganta. Porque en Roma recordar a los muertos es la forma de mantenerlos vivos. Ser olvidado es la verdadera muerte. Por eso las inscripciones llenan las paredes de las tumbas de Colombaria, nombres grabados en piedra para que alguien, cualquiera, pueda recordarlos. Y así seguís orando, ofreciendo, velando. No porque los dioses sean bondadosos, sino porque son poderosos. No porque los rituales sean fáciles, sino porque son necesarios. Vives en una ciudad donde el favor divino y el favor político son casi la misma cosa. Donde descuidar un festival podría ser la causa de un terremoto. Donde el sacrificio podría evitar la plaga o no. Pero es mejor intentarlo que ser acusado de causarlo. El día llega a su fin y pasas por otro santuario. Este está dedicado a Jano, el dios de dos caras de los comienzos y los finales. Te detienes. Te inclinas. Susurras unas palabras que apenas entiendes porque los dioses están en todas partes en esta ciudad. Y en la antigua Roma, lo último que quieres es que uno de ellos se fije en ti. El sol está ahora bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas e irregulares de Roma. Los olores de la ciudad, de las aguas residuales, del aceite de oliva, del humo y del sudor se perciben con más fuerza en el aire fresco de la tarde. Pero no tienes tiempo para darte cuenta. Estás a punto de aprender lo que significa vivir en un mundo donde la justicia no es ciega. Simplemente elige no ver gente como tú. Como plebeyo, liberto o, peor. Aún, esclavo, usted se encuentra en lo más bajo de la escala legal romana. La ley no es una idea abstracta. Es una herramienta de control escrita por la élite para proteger la propiedad, preservar la jerarquía y hacer de las clases bajas un ejemplo. Olvídese de la igualdad de derechos. La justicia en la antigua Roma es transaccional. Si careces de riqueza o conexiones, la ley es menos un escudo y más un arma apuntando directamente a tu cuello. Digamos que alguien te acusa de robo. Quizás un vendedor compañero afirma que le diste poco cambio en el mercado. Quizás un vecino piensa que robaste una hogaza de pan o que a alguien le faltaron las sandalias y mencionaron tu nombre. Eso es todo lo que se necesita. Lo llevan a usted para interrogarlo y la carga de la prueba no recae sobre su acusador. Depende de ti. Y en muchos casos, si eres esclavo, no importa si eres culpable o no. La única pregunta es cuánto dolor será necesario para extraerte tu confesión. La tortura no solo es legal en la antigua Roma, sino que se espera de ella, especialmente si estás esclavizado. La lógica es la siguiente: un esclavo no tiene honor. Por lo tanto, no se puede confiar en que digan la verdad sin persuasión. Esa persuasión viene en forma de látigos, hierros de marcar y potros. A usted le pueden interrogar simplemente por estar en las proximidades de un crimen. Si tu amo es asesinado,
todos los esclavos de la casa pueden ser torturados y ejecutados, independientemente de su culpabilidad, solo para asegurarse de que el verdadero culpable esté entre los muertos. Incluso como ciudadano, tus opciones no son mucho mejores a menos que seas rico. Existe representación legal, pero los abogados llamados defensores no reciben honorarios. Trabajan por favores, ascensos sociales o porque buscan atención política. Y si su caso es llevado ante un magistrado o un tribunal público, más le vale esperar que su oponente no sea rico. El soborno es algo común. Los juicios pueden retrasarse indefinidamente y los jueces suelen ser miembros de la misma clase élite que los acusadores. Las conexiones importan más que la evidencia. Los castigos son públicos, brutales y diseñados para humillar. La flagelación, el exilio y la ejecución están sobre la mesa, pero son medidas en función del estatus. Si un patricio comete un delito grave, se le puede permitir exiliarse en silencio, conservando su riqueza y sus títulos. Si un plebeyo hace lo mismo, le azotarán con cadenas, latigazos o algo peor. Los métodos de ejecución varían. La decapitación se considera relativamente misericordiosa, limpia, rápida y reservada para los ciudadanos romanos. Si no eres ciudadano, la crucifixión es mucho más probable. Es agonizante y público, reservado para esclavos, rebeldes y los criminales más bajos. Te desnudarán, te azotarán, te clavarán a la madera y te dejarán morir al aire libre. Los pájaros llegarán antes de que te vayas. Los romanos no solo lo veían como un castigo, sino como un espectáculo. Una última actuación degradante antes de la muerte. Pero no todos los delitos conllevan la ejecución. Un pequeño hurto puede llevarte a recibir una paliza o a ser marcado. Podrían atarte a un poste y azotarte en el foro para que los transeúntes no te jodan. Las reincidencias pueden hacer que te vendan como esclavo. Sí, incluso si naciste libre. Roma no tiene concepto de rehabilitación. O eres útil al Estado o eres desechable. Ahora imagina que estás atrapado en deudas. Quizás una mala cosecha te obligó a pedir prestado grano. Quizás tu familia necesitaba medicamentos. La deuda en la antigua Roma es peligrosa. Si no puede devolverlo, su acreedor tiene el derecho legal de embargar su propiedad o su cuerpo. Te pueden encarcelar, vender como esclavo o forzarte a trabajar para pagar lo que debes. El sistema es depredador y está diseñado para mantener a las clases bajas luchando eternamente por sobrevivir. Y no esperéis privacidad ni tranquilidad. La justicia se ejerce en los espacios públicos, el foro, la basílica, a veces incluso el mercado. Las multitudes se reúnen para observar el proceso, vitorear a los acusadores o burlarse de los acusados. Para el público romano, la justicia es en parte un proceso legal, en parte un deporte sangriento y en parte un teatro cívico. Pero quizás lo más escalofriante es este. La ley está profundamente entrelazada con el espectáculo. Los juegos públicos, las ejecuciones y los castigos militares de Roma desdibujan la línea entre el orden cívico y el entretenimiento. Los criminales condenados a muerte podían ser arrojados a las fieras en el anfiteatro. Esto no es una metáfora. Es martes. Un prisionero condenado por traición o robo podía ser encadenado y liberado desarmado en el Coliseo para ser devorado por leones, leopardos u osos para el deleite de miles de espectadores. Los gritos resuenan. La multitud ruge. El Senado asiente en señal de aprobación. La lógica detrás de esto es al mismo tiempo pragmática y cruel. Estas ejecuciones son advertencias, recordatorios de quien detenta el poder. Y si logran distraer al público de la escasez de cereales, los escándalos políticos o los disturbios fronterizos, mucho mejor. Para las mujeres romanas, la ley ofrece aún menos protección. Un marido puede matar legalmente a su esposa si ella es sorprendida en adulterio. Un padre puede repudiar o ejecutar a su hijo en virtud del patriotestus, el poder absoluto del jefe de familia masculino. El abuso doméstico no es un delito. Es un asunto familiar. En teoría, una mujer puede emprender acciones legales. En la práctica, está silenciada por capas de costumbre, intimidación e indiferencia institucional. La religión tampoco es un refugio seguro.
Si se le acusa de impiedad, de no observar los derechos debidos, de hablar contra los dioses o de interrumpir accidentalmente una procesión sagrada, puede ser castigado rápidamente y sin apelación. Roma no separa la Iglesia del Estado. Cuestionar la religión es amenazar a la propia República. Hay cárceles, sí, pero no como castigo. Son corrales, cárceles temporales donde los acusados esperan el juicio, la ejecución o la sentencia. Son oscuros, sucios, abarrotados y llenos de desesperación. La mayoría no sale con vida. Tulanum, la prisión más infame de Roma, es una mazmorra subterránea húmeda. Los prisioneros enviados aquí están destinados a la muerte o son olvidados por completo. Incluso si eres inocente, tu vida puede desmoronarse rápidamente. Una sola acusación puede llevar a la ruina financiera, a la desgracia social o a lesiones permanentes. Los testigos pueden ser sobornados. El testimonio puede ser coaccionado. Y la evidencia, cuando existe, a menudo es poco más que un rumor envuelto en una toga. La ironía es que Roma se ve a sí misma como la cima de la civilización. Y en muchos sentidos, lo es. Tiene un código legal avanzado, tribunales, apelaciones y procedimientos escritos en piedra. Las 12 tablas publicadas en el siglo V a.C. fueron aclamadas como un paso hacia la justicia para todos los ciudadanos. Y reformas posteriores introducidas por emperadores como Augusto y Adriano intentaron estandarizar los juicios y ofrecer protecciones. Pero esas reformas no llegan a todos, y menos a ti. Eres un campesino, un comerciante, un antiguo esclavo, una mujer sin dote, un niño sin padre. En Roma la justicia viste toga, pero camina con espada. Entonces, ¿qué haces? Intentas permanecer invisible. Mantienes la cabeza gacha, evitas las deudas, evitas los conefelictos y rezas para que tu nombre nunca suene en un susurro que importe. Porque aquí, a la sombra del Palatino, la justicia no es lo justo. Se trata de quien tiene el poder y cuán dispuesto está a utilizarlo. Mañana te despertarás e intentarás de nuevo sobrevivir al día romano. Pero esta noche, duerma ligeramente, porque en la antigua Roma la justicia puede llegar en cualquier momento y rara vez llama 2 veces. A estas alturas ya has soportado las aguas residuales en tu guiso, has dormido bajo lana infestada de piojos y has trabajado bajo un sol que cocina la arcilla. Te has irritado, has sangrado y has envejecido 2 décadas en un solo día. Pero incluso en la antigua Roma, todos los caminos conducen finalmente a un mismo lugar, la muerte. Y para ti, un pobre plebeyo o un esclavo sin nombre que valga la pena esculpir, tu viaje termina sin honor, sin ceremonia y ni siquiera sin certeza. No lo edulcoremos. La muerte llegaba temprano y a menudo. Para los pobres romanos, la vida era menos una vela que se apagaba suavemente y más una antorcha que brillaba, chisporroteaba y se apagaba bruscamente por accidente, infección, hambre o violencia. No es que falleciste, sino que te desmoronaste. La esperanza de vida en Roma oscilaba entre 25 y 30 años. Esa cifra está distorsionada por la elevada tasa de mortalidad infantil. Casi 1 de cada 3 bebés no sobrevivió su primer año. Pero incluso si lograste pasar la infancia, viviste duro y moriste joven. Una fiebre leve podría derivar en una sepsis. Un hueso roto podría infectarse y convertirse en gangrina. Un pequeño corte en la parte equivocada de los barrios bajos podría suponer una descomposición lenta y sin cura. Penicilina. Esto ocurre dentro de 18 siglos. Digamos que no mueres violentamente. Imaginemos que te consumes como le pasó a muchos otros. En ese caso, tus últimos días los pasarás en un apartamento estrecho, con olor a orinales y la respiración entrecortada entre labios agrietados. Sin hospitales, sin enfermeras. Si tienes suerte, algún familiar podría tomarte la mano. Pero con la misma frecuencia, su cuerpo es encontrado días después, rígido e inmóvil, y las ratas ya sienten curiosidad. Entonces, ¿qué pasa después? Si eres esclavo, tu propiedad, tu cuerpo, será arrojado sin ceremonia en una fosa común llamada particuli. Un pozo lleno de capas de cadáveres anónimos que se descomponen al sol fuera de las murallas de la ciudad. No hay lápida, no hay tumba,
no hay oración, solo el silencioso rumor de la descomposición. Estos pozos eran la eficiencia romana en su forma más cruel. Cientos de cadáveres arrojados, cubiertos de cal para disimular el hedor, luego olvidados. Si eres un romano pobre y libre, puede que te vaya un poco mejor. Ligeramente. Su familia, si puede permitírselo, podría pagar a un club funerario, un colegio, para garantizarle un funeral pequeño. Estos clubes eran lo más parecido a un seguro para los trabajadores pobres, reunían cuotas para cubrir el mínimo, una cremación o entierro adecuados y una ceremonia modesta. Incluso podrías recibir una pequeña placa o una moneda de terracota si tu familia junta suficientes monedas. Pero si no lo hicieron, regresas al pozo. Ahora, hablemos de lo que los romanos creían que venía después. El más allá, según la religión tradicional romana, era un lugar turbio y poco atractivo llamado inframundo. No era ni un paraíso ni un castigo, solo una continuación de la existencia, solo que más tenue. Las almas de los muertos vagaban inquietas a menos que se las apaciguara adecuadamente con comida, bebida y rituales. Los pobres no podían permitirse grandes derechos, lo que significaba que se creía que muchos espíritus persistían como sombras hambrientas y vengativas. Los ricos, por supuesto, tenían tumbas, mausoleos, sarcófagos grabados y rituales elaborados. Algunos tenían sus cenizas almacenadas en hermosas urnas de mármol con inscripciones de poesía. Sus nombres serían pronunciados durante generaciones. Por otro lado, es posible que usted nunca haya tenido registrado su nombre completo. Y lo peor es que la muerte ni siquiera estaba a salvo de la política. Si a usted lo ejecutaran, a su cuerpo podría negársele por completo el entierro, especialmente si es condenado por traición o sacrilegio. Los criminales eran crucificados, dejados pudrirse como advertencia y sus huesos esparcidos por los perros. Otros fueron condenados al memorial damnio, la condena de la memoria, donde sus nombres fueron borrados de los registros, las estatuas profanadas y sus identidades borradas de la historia. Hay algo singularmente cruel en morir dos veces. Una vez en el cuerpo y otra en la memoria. Detengámonos un momento. Has vivido todo este día como un don nadie en la antigua Roma. Has comido lentejas en mal estado, has hecho tus necesidades en una olla rota, has luchado con ratas por un lugar donde dormir y te has desplomado después de transportar ladrillos, leña o ropa mojada bajo el sol implacable. Y ahora, después de todo eso, tu muerte es silenciosa, no registrada y estadísticamente esperada. Sería fácil terminar la historia aquí en silencio, enterrada bajo un montón de otros como tú. Pero la historia no solo trata de finales. A veces es cuestión de perspectiva. Entonces, tomemos un respiro. En este momento, probablemente estés acostado en una cama real, con mantas que no tienen vida. Es probable que tenga acceso a medicamentos, agua potable y alimentos que no requieran una evaluación de riesgos. Te has cepillado los dientes hoy. Has mirado una pantalla. No estás luchando por sobrevivir. No en el sentido antiguo. Y, sin embargo, ese campesino romano que encarnaste hoy, el que se rascaba los piojos, regateaba por cebollas y se agachaba en las vacinillas, todavía importa, porque es real. No por su nombre quizás, sino por millones. Sobre sus espaldas se construyeron acueductos y templos. Sus voces resonaron en los foros. Sus huesos pavimentaron los caminos literales que se extendían desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia. Llevaron el peso del imperio en silencio y sin inscripción. La historia a menudo olvida a los pobres. Recuerda a emperadores, generales, poetas y filósofos. Nos ofrece bustos de mármol y placas de bronce. Pero debajo de todo eso había hombres y mujeres que nunca escribieron una línea en latín, que nunca estuvieron en un senado y que nunca vieron su imagen grabada en piedra. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que valió la pena contar esta historia. Porque por una noche, un momento de tranquilidad antes de dormir, viviste su vida. Sentiste la paja bajo la espalda, el aliento frío del invierno entre paredes agrietadas, el peso del hambre y el absurdo de sobrevivir en un mundo diseñado para destrozarte. No duraste ni un día, en realidad no. Pero tú llegaste más cerca que la mayoría jamás lo hará.
Y cuando te despiertes, tal vez lleves algo contigo. Ni culpa, ni lástima, solo perspectiva. La perspectiva de que el agua limpia no está garantizada, que la comida caliente no es un hecho, que tu cama, tu cepillo de dientes, tus medicamentos, tu inodoro, no son lujos menores. Son milagros apilados uno sobre otro, nacidos de siglos de lucha, de espaldas rotas y vidas olvidadas. Entonces, mientras la pantalla se vuelve negra y las últimas palabras susurran en tu oído, tómate un momento y agradece a un campesino. Ellos son la razón por la que no eres uno.